Bueno, antes voy a dar una fe de ratas. No es que hable de las creencias de los roedores, es que voy a dar una información una aclaración de que en la clase pasada yo había presentado esta parte en donde el apóstol Pablo da su testimonio de conversión, que está en el libro de los Hechos, capítulo 22, y yo en la cita puse Hebreos 22. Seguramente vi la abreviación y eso sucedió que lo confundí. No es el libro de Hebreos, está relatado en el libro de los Hechos. Y dicho esto, vamos a iniciar, si les parece. Muchas gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, que es la que nos tiene aquí. Gracias porque nos abrigas, porque nos amas tanto y solicitamos tu perdón como cada día, Señor. Gracias por ese Espíritu Santo que nos redarguye, que nos remueve y que nos hace reconocer nuestras faltas y vamos humillados a ti, sabiendo que eres un Padre amoroso, que hoy también nos ama, que hoy también nos perdona. Y queremos dedicarte este tiempo juntos y queremos que en los comentarios de tu palabra sea enriquecido nuestro entendimiento y te conozcamos mejor y seas honrado y seas glorificado por todo aquello que aprendemos y todo lo que podemos comprender mejor y llevarlo a aquellos que no te conocen y también ponerlo en práctica en nuestras vidas. Sé entonces con nosotros, te lo suplicamos, en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a ver un subtítulo en este enorme tema que habla de las decisiones o de cómo tomar decisiones bíblicas y que comprenden sobre todo el estudio de la ética cristiana. Como fundamento de nuestra clase hemos dicho que la ética es Dios, la ética la conforma Él con su ser, con su perfección, la ética la aplica a Él de varias maneras. En su creación nos expresa quién es, qué tan grande es, qué tan justo, qué tan recto es. En su escritura nos dice Él todos los detalles de su esencia, de su voluntad, de sus preceptos. Pero también en el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, nos lleva a hacer lo que es correcto y a considerar lo que es bueno y justo. Ahora veremos una parte en la cual vamos a analizar los documentos que sustentan la ética. Y vamos a hablar particularmente de los atributos de las Escrituras. Nuestro cuadro está así para ver lo que viene. Hablaremos de la paternidad divina de las Escrituras y del público humano. Esto lo vamos a comprender un poco después. Primero vamos a ver que dentro de la paternidad divina podemos hablar de dos cosas: de su poder y de la autoridad de las Escrituras. Esto va a ser más fácil desarrollarlo de manera orgánica a medida que vamos viéndolo. Pero ahí está el cuadro para ver en dónde estamos. Vamos a hablar entonces de paternidad divina. Y las notas dicen así, dicen, cuando se lleva un proceso judicial o se lleva un análisis de juicio, entonces todas las pruebas son indispensables. Todo lo que sea recibos, notas, promesas y actas y todo lo que sea necesario para ver que hay una verdad, para constatarlo en un documento. Y dice aquí entonces, todos los documentos van a ser valiosos para que sean analizados y ver quién tiene la razón o si hay algo que se deba juzgar con tendencia hacia un lado o hacia el otro, con favor hacia lo que es justo y lo que es cierto. Así es que en las Escrituras pasa lo mismo. Nosotros tenemos que analizar los textos y comprobar que son ciertos. Así es que el día de hoy dice aquí en la Biblia, sabemos nosotros los creyentes que reposa toda la verdad. No pudiéramos o no es justo o no debemos considerar que hay cosas falsas en la Biblia. Nosotros sabemos que la evidencia de Dios y lo que Dios expresa en su palabra es totalmente justo, cierto, y en esa verdad vamos a apoyarnos. Particularmente si hablamos de esa paternidad, entendamos que la inspiración para escribir la Biblia la dio Dios y todos los escritores, ya saben que hay aproximadamente 40 escritores en la Biblia, es porque han sido inspirados por una misma verdad, que es Dios el que dictó esa palabra. Dios es el que ha dicho esa verdad y no hay entonces alguien que haya agregado cosas. Sabemos que con la historia hubo alteraciones en la Biblia. Sabemos que al pasar todas las escrituras al poder de la Iglesia Católica, al poder del gobierno romano y que se estableció la famosa Iglesia Católico-Romana, entonces se agregaron más libros que después con el análisis de ellas y justamente con ese análisis que debemos siempre hacer,
se determinó que había libros que no era justo que estuvieran ahí porque no manifestaban una verdad, no tenían una concordancia íntima, perfecta con los libros santos, estaban fuera de un canon, fuera de un orden. Y yo creo que todos aquí lo saben, así es que estoy hablando solamente como una referencia. Esos libros después en la Reforma, durante el tiempo de la Reforma, se eliminaron porque no eran parte de un mismo consenso, de una misma verdad, no estaban sincronizados, algunos eran anacrónicos incluso, escritos en otro tiempo con otro propósito. Así es que nosotros ya sabemos, y gracias a Dios que estamos viviendo en un momento en que ya sabemos que los libros que están en la Biblia, los 66 libros ahí, son verdad. Y entonces podemos confiar. Y no solo eso, sino que tanto en un sentido orgánico en el que leemos las Escrituras desde los libros más antiguos hacia los más recientes, podemos ver que todas las promesas se fueron cumpliendo, los pactos, las profecías, y podemos comprobar entonces que todos los libros manifestaron verdad. Por lo tanto, nosotros no tenemos ya problema, menos en esta iglesia que hemos estudiado desde un principio, ¿verdad? En aquellos métodos para iniciar, que se nos dice qué es la Biblia, cuál es la veracidad de las Escrituras. Así es que podemos decir, la paternidad de las Escrituras, pues está comprobada para nosotros, es Dios. Todo se ha cumplido, todo está muy claro, la paternidad está ahí. Esa paternidad entonces pertenece a Dios. Y entonces veamos el poder de las Escrituras. Vamos a ver que dice aquí, los creyentes reconocemos que las Escrituras tienen poder. No es solamente una palabra, no es solamente una filosofía, la Biblia no solamente es una bonita historia, en realidad es una revelación de cómo Dios interactúa con el hombre y cómo lo ha llevado desde el principio de su creación, desde la caída a resolver todos los problemas y a dar promesas que se han cumplido. Así es que hay un poder. Y vamos a revisar algunos ejemplos. Para esto el método dice que va a hablar de la creación, de la palabra profética, de la predicación sin inspiración. Esto creo que les puede sorprender. Y vamos a hablar primero que nada entonces de la creación. De estas cosas vamos a hablar. No es tan extenso, pero me gusta que el método lo puede desmenuzar de esta manera. Espero que el desmenuzar lo tomen como simbólico. Vamos a ver acerca de la creación entonces. Dice aquí, quizá el mejor lugar en donde encontremos esta evidencia es en el libro del Génesis, ya que ahí vemos cómo Dios va a hablar y cómo Él de su misma voz va a conceder poder a las Escrituras. Y por su palabra creada, por su palabra crea y ordena el universo entero. En el libro de los Salmos tenemos una referencia importante que es en capítulo 33, versículo 6, y dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón y pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Y estamos viendo entonces el poder de la voz de Dios, pero vamos a ver cómo se transfiere. Esto está en cuanto a la creación, está ahí la manifestación de su poder. Y ahora vamos a ver este subtítulo de la palabra profética, cómo está dado en Isaías 55. Vamos a ver versículos 10 al 11. Dice, porque como descienden los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. En estos dos ejemplos estamos viendo lo mismo, estamos viendo el poder de su palabra. En la cita anterior estaba diciendo, Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Estamos entendiendo el poder de su dictado y en esta también estamos viendo, así será mi palabra o así será mi orden. Todo va a cumplirse. Y estamos viendo la autoridad entonces de la palabra. Ahí es la palabra hablada, la palabra de Dios, pero está escrita por medio de Salmos, por medio de Isaías.
Aun cuando esas palabras estaban dictadas por Dios y están en la primera persona, entendemos que esas palabras salieron de la boca de Isaías, por lo tanto, se puede apreciar que hay poder en esa boca y es el poder de la palabra profética en este caso. Estamos hablando de este profeta Isaías. Vamos a hablar de una cosa muy interesante que quizás no todos hemos comprendido o no todos habíamos considerado. A mí me pareció muy interesante estudiarlo y es la predicación sin inspiración. No sé si les asusta. Puede ser que les asuste, ¿no? Imagínense que alguien va a predicar sin estar inspirado. Pero vamos a ver cómo lo detalla el método aquí. Dice, el evangelio es llevado a los fieles por medio de predicadores que no necesariamente son inspirados de la misma manera que los profetas, sino por el poder mismo del evangelio. Es decir, nosotros sabemos que los profetas eran la voz autorizada de Dios para darle información al pueblo, ¿recuerdan? Los profetas llevaban un mensaje específico que Dios decía, tú vas a dar este mensaje a este pueblo y esa va a ser mi voz, tú vas a ser mi voz, yo voy a hablar a través de ti. Y aquí nos está diciendo, esa era inspiración divina, pero ahora nos está diciendo que no necesariamente hay una predicación que sea, o que todas las predicaciones vayan a ser de ese carácter de inspiración, sino que el mismo evangelio nos lo va a dictar. Y vamos a ver un ejemplo en Romanos 1. Versículos 15 al 16 dice, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Vemos Pablo, que había sido, como él lo dice en sus credenciales, había sido educado por este maestro Gamaliel, que había sido circuncidado al 8º día. Sabemos que él estaba impregnado de esta cultura judía, que él conocía las antiguas escrituras, pero vemos también que en un momento dice, todo aquello que había ganado como religiosidad y como por legalista y por mantenerme tradicional, todo eso lo doy por pérdida, ¿recuerdan? Este apóstol Pablo, que estaba tan motivado por el evangelio, por las buenas nuevas, ya no estaba manteniéndose como los judíos en esa espera de un Mesías. Él decía, es que ya vino y yo lo conocí y me tumbó del caballo y me cegó y después me dijo, soy yo. Y entonces el apóstol Pablo no estaba inspirado por un profeta. El apóstol Pablo no tiene aquí un sentido profético como en el Antiguo Testamento. Aquí él está motivado, ¿por qué? Por las buenas nuevas de Jesucristo, por la obra de Jesucristo, porque lo conoció, porque lo vio cuando se encuentra con él. Así es que su pasión y lo que lo mueve a él a predicar es no una inspiración personal en la que Dios le va a dictar qué y qué diga de manera profética, sino que va a ser una inspiración diferente. Él está motivado por el evangelio, por el encuentro con la cruz. Y eso es lo más importante que resalta aquí. Por lo tanto, entonces, yo quiero decir un comentario. Algunas veces hay personas que con esta corriente que le llamaban judío-mesiánica, no sé si algunos recuerdan eso, que se dio un tiempo en que querían aprender hebreo y que estaban motivados yendo a estas iglesias judaizantes y que querían retomar las tradiciones y querían estudiar hebreo. Algunos venían y nos decían, ¿cómo puede haber aquí un pastor que no habla hebreo? ¿Cómo se sube ahí a dar clase a alguien que no habla hebreo? ¿Qué sentido tiene? No es necesario. Yo en tal caso creo que es más interesante estudiar el griego porque, bueno, así se escribió el Nuevo Testamento, pero no necesitamos tener una relación o un vínculo como el que tenían los profetas en aquel tiempo porque aún no estaba escrito. Ahora que ya está escrito, estamos conmovidos. ¿Por qué? Por el evangelio. El día de hoy lo primero que queremos compartir, y por eso es que los gedeones hacen esta edición de regalo, que es solamente el Nuevo Testamento, porque ahí está el evangelio. No están negando el antiguo, pero es más práctico darles primero el evangelio. De nada sirve hablarles de la ley y del sometimiento como el pueblo judío. Lo que hoy nos impacta, ¿qué es? El evangelio. Entonces la inspiración el día de hoy es esa.
es el Evangelio. Ya no revisemos si la persona se sabe todo el Antiguo Testamento y si conoce todos los libros de memoria. El punto es que comprenda el sentido de la cruz, que entienda el valor de la redención. Eso es lo más importante. Y por eso es que en esta iglesia siempre predicamos acerca de la gracia, siempre acerca de la redención, de aquel cielo inmerecido, que es lo que más nos debe motivar. Esa es la obra de Dios que queremos nosotros resaltar. Entonces, somos motivados por el Evangelio, no necesariamente como un vínculo de profetas como lo tenía en el Antiguo Testamento los profetas. Así es que dice aquí, por eso es que la palabra de Dios es expuesta y ella actúa con su poder intrínseco, sin necesidad de que el expositor sea un profeta, o que sea un renombrado pastor, o que sea un renombrado teólogo. Puede predicar todo aquel que presente el Evangelio. Así es que esto nos debe motivar a muchas cosas. Yo pienso que, número uno, a entender que los que estamos aquí enfrente no necesariamente tenemos unas características especiales, y eso no me canso de decirlo, porque nadie está aquí por méritos propios y nadie de aquí sería merecedor de hablar al pueblo de Dios si no fuera el Evangelio lo que predicamos. Eso por un lado. Como número dos, yo creo que eso implica que cualquiera de ustedes puede predicar. ¿Amén? ¿Sí? Me gustaría un amén fuerte. ¿Sí? Muy bien, conste. Cualquiera de ustedes puede predicar, porque cualquiera que mencione el Evangelio nos está diciendo aquí, esta exposición es sin inspiración. Usted puede leer el Evangelio, no necesita ese día pedirle al Señor que se comunique a tales horas porque usted va a predicar. Usted conoce el Evangelio, usted va a hablar el Evangelio y Él se predica solo. Porque esa palabra tiene poder, lo acabamos de decir, ¿verdad? Yo les estaba hablando hace un par de semanas o un poco más, no recuerdo, en esta ceremonia de luto para despedir a este presbiteriano, este hermano Charlie Kirk, que hizo toda una vida de ministerio, comunicando a las universidades, confrontando a los grupos rebeldes, desubicados, y que él les decía: compruébame que estoy equivocado, compruébame que Dios no existe, que no ha conmovido tu vida, no aborten, tengan hijos, trabajen, no se vayan de ese lado infectado político de la izquierda que quiere comodidad, que quiere transformar con esas degeneraciones en la cuestión de los transexuales y todo este tipo. Este hombre que hizo este gran ministerio, y yo les decía, el secretario de Estado, Marco Rubio, él se presenta, y yo les puse el ejemplo aquí, en 1 minuto con 6 o 7 segundos dio la cosmovisión. En 1 minuto. Delante de 70,000 personas, y conmovió el estadio. Pero no es tan importante solamente eso, sino que fue transmitido a millones de personas y hoy tiene millones de vistas, y ahí está, y lo pueden seguir viendo millones de personas. ¿Es importante o no? Por supuesto que sí. ¿Es perfecto el señor Marco Rubio? No. Ninguno de nosotros aquí es perfecto. Y como solamente el que es en realidad santo, solamente Dios lo sabe, nosotros debemos confiar en que cuando la palabra es expuesta, la palabra es la que tiene poder, no la persona. Eso es lo importante, no la persona. Es lo que está diciendo aquí. No necesitamos que haya una iluminación perfecta, que haya una relación perfecta de esa persona. La palabra de Dios, al predicarla, ella tiene poder. Eso es lo importante. Y me pueden decir: bueno, pero es que es un político. Oye, en México no sucede eso. Cuando estaba la izquierda con Biden en Estados Unidos, ¿qué ponían como bandera en la Casa Blanca? ¿Recuerdan? La bandera gay, la bandera homosexual en la Casa Blanca. El día de hoy oran. Yo no digo que sean perfectos, yo no digo que no pequen, yo no digo que sean los mejores del mundo, digo que eso está siendo predicado a millones de personas.
Eso es lo importante. Y aquí el método nos está diciendo, eso es lo que cuenta, que el poder del evangelio hable por sí mismo, sin importar que la persona sea o no. ¿Se dan cuenta qué interesante? Así es que con más razón, ustedes y nosotros debemos predicar. Y debemos levantar la voz y debemos anunciar el evangelio. Vamos a escuchar el comentario del pastor. Gracias. Dando seguimiento a lo que dices y aún siendo más radicales en eso, El Salvador, su presidente acaba de prohibir las fiestas de Halloween porque se declararon una nación cristiana completamente no accesible para adoraciones demoníacas, hechiceras, de muerte o cualquier cosa similar. Y obviamente pues tiene sobre su cabeza una crítica fuertísima de parte de, pues, de medio mundo, ¿no? De 3/4 del mundo, porque pues realmente la gente, la más ligera, dice pues, ay, qué exagerado. Pero pues realmente si te pones a ver, los cristianos no debemos de tener nada que ver con eso. Y si fuera un país cristiano, que no lo es, pues prohibiría también eso. Y el que están mencionando también debería prohibirlo, ya que si se da ese tipo de manifestaciones, pues deberían ser completas, no nada más en un sentido. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Sí, yo creo también que tiene que ver que hay muy pocos gobiernos teocráticos y eso representa una gran problemática. Yo les comentaba, ¿cómo es posible que este grupo que defendía los derechos de las mujeres va a protestar en contra de Israel? En contra de Israel y a favor de los musulmanes, que son los que las matan, los que les ponen velo, los que las esconden, los que las someten, los que las humillan, y están apoyándolas o estaban apoyándolas. Ahora, lo curioso y controversial, y ya no quiero exagerar con esto, pero ¿quién puso paz? La derecha puso paz. Bueno, gloria a Dios. Era un asunto teocrático, era un asunto que estaba de gobierno musulmán contra los judíos. Y se entiende mal, se agita la gente, y pobres niños, cuántas bombas. Sí, si recuerdan quién empezó esta guerra, pueden entender el asunto. Bien, vamos a entonces a hablar de esto. Estábamos diciendo, no es necesario que haya ese compromiso profético con la persona en el cual está dictándole palabra por palabra como en el Antiguo Testamento, sino que hoy podemos predicar simplemente presentando el Evangelio. Así es que el poder del Evangelio se ve en muchas iglesias de tal manera que los creyentes son conmovidos. No importa que el pastor sea excelente o que tenga algunos errores, pero el Evangelio conmueve y transforma vidas. Hay quienes avanzan de una manera muy bien en el Evangelio, aun cuando no tengan la perfecta doctrina, pero el Evangelio mismo los está transformando. Después pueden abandonar esa iglesia local para cambiarse a otra y buscar una mejor representación de sus líderes, pero el Evangelio es el mismo. El Evangelio sigue siendo el mismo. Vamos a escuchar, hermano Hugo, por favor, con este comentario. Gracias, Chuy. Buen día. Claro que es importante que todos entendamos que podemos predicar el Evangelio, pero creo que no debemos quedarnos con la idea de que yo voy a parar ahí para predicar. Puede que sí, pero en el día a día tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio con nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, con la gente con quien interactuamos. También podemos predicar el Evangelio partiendo de versículos, hablando del Evangelio. El Evangelio, como dijiste, se expone solo. Sí. Pero sí tenemos que soltar la lengua para compartirlo en esos momentos, porque pues, no nos vamos a parar todos en un púlpito a predicar. Así es. Entonces, hay iglesias que sí lo hacen, pero son muy improvisadas. En alguna ocasión platiqué con alguien
Así. Pero ese no es el propósito. Sí, no, y que, hermano, le toca predicar hoy, y que tú tenías que estar preparado a abrir tu Biblia y donde cayera tu dedo, ahí predicabas. Y de eso ya hablaban. es una irresponsabilidad, ¿no? Exacto, ¿no? Se deben estar preparados para compartir, ya sea, si te toca un púlpito, que bueno, pero si no, en el día a día. Sí, hace algún tiempo teníamos un copastor muy activo, muy ferviente, y en un momento se subió justamente al púlpito a decir: ¿cómo es posible que me traen nuevos estudiantes en las tardes? Ustedes edúquenlos en sus casas, decía él, ¿verdad? Y pues la verdad es que sí. Una parte de las dinámicas que nosotros, en las cuales nosotros estamos de acuerdo es que se pueden hacer módulos de oración en las casas y módulos de enseñanza. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Es parte de una extensión de lo que estás hablando, ¿no? Todos podemos predicar, todos podemos enseñar, tomar a alguien y edificarlo y que sea un discípulo. Muy bien, así es que podemos encontrarnos, dice aquí, con diferentes cristianos de diferentes denominaciones, escuchando nuestras mismas alabanzas y levantando la voz y diciendo: Cristo es el Señor. Eso es lo importante. No necesariamente un evangelio va a ser eficaz en todos de la misma manera, pero es el mismo evangelio el que los va a convertir, que los va a llevar a la vida eterna, dice aquí. Y en 1 Corintios tenemos este comentario de Pablo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz, ¿sí? La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Así es que el evangelio lo va a tomar al que el Señor le dé la fe, pero es el mismo y va a tener poder por sí mismo. Para nosotros es un poder. El apóstol Pablo está haciendo muy claro, dice aquí: el evangelio no tiene sentido para los que están limitados por el Espíritu Santo. Ellos lo llamarán locura o insensatez, pero nosotros lo consideramos como un poder que nos ha transformado. Bien, hay un subtítulo que es la palabra escrita, y estábamos viendo cómo tenía la autoridad, y dice aquí: cuando leemos la historia dada por el Señor Jesús del rico que muere y mira a Lázaro, el pobre hombre reconfortado por Abraham, y dice: el rico, preocupado por su familia, le pidió a Abraham que le permitiera volver al mundo para ir a predicar y que se arrepintieran. Pero vamos a ver la respuesta, ya la conocen, pero es Lucas 16, versículos 29 al 31, y dice: pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Verdad? Déjame mostrarme de entre los muertos para ir a mi familia, a mis amigos. Y dice, Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Creo que con esto podemos recapacitar. El incrédulo, si no escucha el evangelio, que es lo que tiene poder, muchas cosas y muchos milagros y muchas cosas que a nosotros son asombrosas y obra de Dios, para ellos no son obra de Dios. Qué curioso, yo he dado mi testimonio de diferentes situaciones en mi vida a incrédulos y no le dan ninguna importancia. Dicen: bueno, son cosas que pasan. Y algún día tengo que dar mi testimonio, porque el otro día me estaban hablando allá, me estaban preguntando de mi pasado, horribles cosas de mi pasado. No, las cosas gloriosas de Dios. La hermana por acá me estaba recordando de milagros que hace el Señor. Pero cuando yo hablo a un cristiano, cuando yo hablo a alguien que comprende y que ha sido transformado y tocado por el Espíritu Santo, apenas empiezo a dar testimonio y ya están llorando. ¿Qué es eso? Es el poder del evangelio. Es que ese poder está en aquella persona a través del Espíritu Santo. Dice aquí, vemos que Abraham le está explicando al rico que no hay diferencia entre una revelación de una persona que resucite, porque el necio no abre sus ojos y no va a entender. Que nos basta con la ley y los profetas, es decir, con la voz de Dios, para comprender y obedecer. El poder de las Escrituras entonces está presente en tantos y tantos casos de conversión, y así también fue la conversión del etíope. ¿Recuerdan cuando este etíope es conmovido por las noticias del Evangelio y entonces
este señor Felipe se le encuentra y va y lo bautiza, y en 2 de Timoteo dice, en capítulo 3, versículo 15, dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quienes las has aprendido. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Pero por qué le está diciendo esto? Porque está haciendo referencia a las escrituras que había aprendido desde niño, porque él había recibido la información y ese poder lo tenían las escrituras sobre él. Era lo que le había convencido. Ese poder estaba entonces actuando, transformando a Timoteo, como a ti y como a mí. ¿Cuáles son las implicaciones? Ya el hermano Hugo nos está hablando de estas implicaciones, las implicaciones del poder del Evangelio en nuestras vidas, del poder de la Escritura en nuestras vidas. Y él estaba diciendo, bueno, el poder es que también nosotros tenemos que predicar y también nosotros tenemos que exponer verbalmente el Evangelio. Y aquí lo que nos está diciendo es una de las implicaciones que podemos ver en la palabra de Dios en nuestras vidas. Está en el siguiente mensaje, en Hebreos 4, versículos 12 al 13. Sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Está hablando de ese poder de la palabra de Dios. Es algo activo, es algo viviente, dice aquí mi nota. No es un panfleto, no es una propaganda, no es un bonito pensamiento de un filósofo. Está reflejando una autoridad de Dios, porque ¿quién puede hacer esto? Una palabra que sea eficaz, cortante. La palabra de Dios tiene eso. Puede penetrar al fondo de nuestro ser, transformarnos, puede culparnos, puede perdonarnos, puede hacer que reconozcamos que hemos sido salvos de una condenación y entonces podemos apreciar ese poder. También ustedes ya conocen esto, lo voy a leer de cualquier manera, 2 de Timoteo, como continuación de lo que leímos arriba, en versículos 16 y 17 ahora. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pues ese es el poder de las Escrituras. Es el Espíritu de Dios quien usa las Escrituras para moldearnos, corregirnos y edificarnos en un nuevo carácter, pues ya somos nuevas criaturas. Así es que la implicación radica en eso, que como resultado del encuentro con las Escrituras ya podemos tomar decisiones, y eso es muy importante, hacerlo bien, honrar a Dios con nuestras acciones, no solamente predicando, sino también nosotros aplicándolo a nuestras vidas. Y pudiéramos decir que tenemos las instrucciones para vivir esta vida a través del poder de la palabra. Esa capacitación nos lleva en el rumbo de la perfección y es el poder propio de la Biblia. No hay un libro que transforme de esa manera a nadie y a la humanidad completa. Decía el escritor McDowell en su libro de Más que un carpintero, que ha hecho varias obras similares, y él decía, ¿quién puede llevar un testimonio tan grande que transformó tantas vidas? Y él insiste mucho, los apóstoles estaban dispersos y estaban sometidos y estaban siendo perseguidos. Y no es el Evangelio algo bonito, no es la Biblia algo bonito para el hombre, porque
porque nos transforma, porque oprime la humanidad, porque transforma la humanidad, porque acaba con el ser humano, ¿verdad? Destruye nuestra humanidad pecaminosa. No gusta, va en contra de nuestros impulsos naturales. Esa es la verdad. Estaba estudiando y estaba al mismo tiempo, en mis tiempos que, bueno, para que lo sepan, a veces estudio y preparo la comida y luego estudio y doy a comer a mis perros y luego otra cosa y escucho sermones. Al apóstol Pablo lo dejaron afuera de una ciudad y lo dieron por muerto de tanto que lo golpearon y lo apedrearon. Bienvenido al Evangelio. No, al mundo no le gusta el Evangelio. No le gusta el Evangelio. ¿El Evangelio es radical? Sí, el Evangelio es radical. El Evangelio es todo lo contrario que el impulso humano quiere. Entonces, ¿tiene poder? Sí, tiene gran poder. Y nada más para terminar de citar a George McDowell, él está diciendo, ¿cómo es posible que estos se fueron a predicar a diferentes iglesias, los persiguieron, les fue súper mal, pero predicaban el mismo evangelio y además decían, yo lo vi resucitar, yo vi al Señor? Y por más que les decían, deja de predicar, ellos decían, no, porque es la vida eterna, es la resurrección. Ese es poder de transformación. No estaban inventando nada. Decía, imagínense, sueltas a 12 locos y van a decir cosas diferentes. Pero estos 12 locos decían lo mismo. Y además, cuando se convertía la gente transformaba en sus vidas para bien. Eso es asombroso. Es el gran poder de la palabra de Dios. Pero es radical. Y por eso 11 de los 12 apóstoles murieron en paz. No. Los mataron a pedradas, con lanzas, con espadas, decapitado. Porque es bonito el Evangelio. No, destruye el concepto humano, el placer humano, los impulsos humanos, la naturaleza humana pecaminosa. Tiene que destruirla, tiene que transformar. Y por eso es que es radical y entonces tiene su precio, ¿verdad? Así es, el día de hoy están muriendo en Nigeria y en varios países de África, están muriendo cristianos y les están diciendo, o te conviertes al Islam, o pagas un impuesto, o las dos cosas y te matamos por ser cristiano. Y es actual, es actual. Es entonces el poder del Evangelio que incomoda, que penetra, aquí dice, penetra y como una espada de dos filos. Ese es el poder de la palabra. Vamos a escuchar ahora sí a la hermana Vicky, que ha tenido paciencia. Ay, no, hermano, no te preocupes. Gracias. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, si me permiten lo voy a leer. En el capítulo 4 dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. Amén. Amén, muy bien, muchas gracias. El pastor tiene un comentario. Es muy atinada su palabra, la cita que usted nos está dando. Muchas gracias, Vicky. Es exactamente sobre el tema. Sí, pastor. Yo me quiero referir a tu cita de Lucas 16, 29. No sé si Resulta esté por aquí. que Lucas, ahí está. Y quiero sugerirle a todos los hermanos que la guarden a mano, porque en el contexto de esta cita es el mejor de los escenarios para pensar en que un muerto podía regresar
a la tierra con el mensaje de que se porten adecuadamente y que crean en Jesucristo para que no les pase lo que le esté pasando a este pobre que estaba en el infierno. Bueno, resulta que dije el mejor escenario porque pues vendría a predicarles el Evangelio o alertarlos para que tuvieran fe o cosas por el estilo. Pero en México, una gran cantidad de la población cree que su familia, al que más quieren, su abuelo, su papá, su esposo, su hijo, su hermano, que los vienen a visitar y que les confortan o que les ponen la mano o que sienten su presencia o que les dan un mensaje. Y pues podemos ver que son puros mitotes o tal vez son influencias demoníacas, y lamento decirlo así, porque no se puede decirlo de ninguna otra manera, ya que Jesús estaba poniendo en orden específicamente que no pueden venir los muertos a influenciar a los vivos de ninguna manera. Si alguien influencia a los vivos, pues son los verdaderamente muertos espíritus del mal. Eso creo que es esta parte y el contexto de este Lucas 16 sí. Es una magnífica manera de cómo pueden predicar el Evangelio a las gentes que tienen cerca, porque seguro que conocen más de uno que dice que los muertos, su abuelita lo visita o que va a meditar con su papá o vete a saber, cosas por el estilo. Gracias. Bien, muchas gracias. Muy cierto. Bueno, como nota, mitote viene de mito o mentira. Decía el comentarista de este método, ¿cuántos libros conoce usted que sean una verdad absoluta, que inspiren, que transformen? Yo tengo un amigo que me dijo el otro día, estoy escribiendo un libro maravilloso, no sabes el impacto que va a tener. ¿Ah, sí? Sí, dice, se llama ¿Cómo hacer mucho dinero? Le digo, pues pásame una copia. Dice, no lo he podido editar por falta de dinero. Muy bien, vamos a quedarnos con eso. En la Biblia, la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder asombroso que ha transformado tu vida y la mía y la de tantos miles. Y tiene poder para que nosotros tomemos decisiones de acuerdo a esa transformación, a ese ejemplo y, como decíamos, a esa representación ética que es Dios. Él mismo es la representación ética para nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros estímulos, nuestras inquietudes, nuestros deseos. Él es esa representación ética. Vamos a cerrar en oración si les parece. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos abriga tu palabra que ha sido poder en nuestras vidas para traernos aquí, para transformar nuestras vidas, para el arrepentimiento necesario y para que hoy, Señor, seamos reconfortados y sabiendo que tú eres el Dios poderoso que nos lleva en victoria y que nos da las instrucciones y queremos, Señor, tener esa comunión contigo. Escucharte y servirte y seguir tu voluntad y desear tu voluntad, amar tu voluntad que es limpia y perfecta, que no tiene error. Transforma nuestras vidas, llévanos de tu mano, abríganos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.